Buenas noches, estimados amigos. Mi nombre es Baloy Rodríguez y estoy aquí para invitarlos a reflexionar sobre algo muy importante que ocurre hoy en nuestra actualidad y en nuestra religión. A la religión del tema de hoy, la religión de regla de ocha o santería. Es muy importante el conocer sobre los llamados orishas de la regla del panteón Yoruba. Pero también es más que importante el saber que hay un signo dentro de la religión Yoruba que dice Iku Lobiosa, significándose esto, el muerto parió al santo. Es decir que el santo, para ser santo, tuvo que morir primero, y antes de morir tuvo que vivir. Como a qué llevó dicha consecuencia para este espacio, era el hurgar entre los temas que se desconocían en nuestro propio país, Cuba, sobre dicha regla. Sabemos sobre los santos, pero no sabemos su origen. Tenemos que saber ante todo que eran seres vivientes, tuvieron una vida, tuvieron una madre, un padre. Después de esto, por gloria y gracia de nuestro Dios Olofi, estos al morir fueron santificados por él y así se convirtieron en santos. Pero ¿cuál es la vida que llevan en realidad? Dentro de nuestras vidas, caracteres inimaginables. Por ejemplo, vamos a detallar algo. Vamos primeramente a conocer como primer tema que no fue aquella religión afrocubana la que se dictaminó en Cuba. Afrocubana, África, Cuba, raíces africanas, tomando como consecuencia raíces y raíces de negros, como tratas de esclavos, de negros esclavos, desde los principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Dichos negros esclavos de esta religión del cual ocupamos este tema llegaron o fueron llevados a Cuba a principios del siglo XVIII, que fueron los negros yorubás, los lukumis, los oba, los hausa, los irín y otros, llevando como tema la importancia de la raíz que sostuvimos entre África y Cuba, conllevando una nueva regla en un país diferente. Pero también es más que importante el saber que dicha religión no nació realmente en África. Sí, quizás les suene un poco absurdo escuchar esto, pero es cierto. Les pongo un ejemplo. Oduduba, hijo de Lumurudu y de Ozara. Este es nacido en tierra meca, llevando como causa, entre tantas guerras, una guerra en la que fue muy, pero muy difícil para la Meca. Este rey Lumurudu tuvo que, junto con dos de sus mejores soldados, sacar a Oduduba de tierra meca, por si este rey moría, el hijo quedara heredero y pudiera regresar a su pueblo. Cuentan otras historias
de que dicha reina Osahara estaba predicho que tendría 3 hijos. Su tercer hijo tendría que ser varón para que fuese heredero de Odúduwa. Si los otros 2 hijos anteriores eran varones y nacía el tercero varón, a los otros 2 había que sacrificarlo. De la única forma que se salvasen es que fuesen hembra las 2 primeras. Si fuese hembra la tercera, entonces el rey tendría que cambiar de esposa. Viéndose como esto, el caso en el que Odúduwa fue el segundo hijo de Lumurudu, naciendo después Alimi, Odúduwa tenía que ser sacrificado junto con su primer hermano. Fue sacrificado su primer hermano y Lumurudu le dio mucho rencor de rabia consigo mismo el sacrificar a Odúduwa. Entonces mandó a 2 de sus mejores soldados a que los llevaran hasta la tierra que divide la Meca de la tierra de los negros, que es el desierto de Sahara. Odúduwa se introdujo en el desierto de Sahara y en él estuvo caminando y vagando 90 días con 90 noches, hasta llegar a una tierra completamente diferente, la tierra de la raza negra, valiéndose de este principio a una nueva tierra de espacio llamada Ileife. Ahí llegó Odúduwa con una lengua completamente diferente. Sentándose en una piedra, comenzó a hablar y nadie lo entendía. Solamente entendían de su nombre Odúduwa y Duduwa, aquel rey de la vida después de la muerte, porque no comprendían de que una persona de ese color y de una tierra diferente viniera de ese desierto donde ellos no habían nunca alcanzado límites como raza negra. Odúduwa comenzó a aprender sus lenguas y ellos comenzaron a aprender la lengua de Odúduwa. Y siendo este, entre los 3 hijos, el más inteligente y capaz, hecho el cual de ganarse la vida de su padre, y llevando como cabo una nueva emancipación de su sabiduría y conocimiento en dicha tierra, Ileife, llamándose esta como cabo de hecho, la casa de la emancipación de la religión de la primera raza negra. Bien amigos, es para mí y ha sido para mí un gran placer el haber compartido este primer tema con ustedes. Esperemos nos encontremos en otro espacio de religión universal. Soy Baloy Rodríguez y los saludos.